Soy Manu Bañó, diseñador industrial, nacido en Valencia, España, en 1990, y soy hijo de madre artista y padre diseñador, y desde que tengo memoria siempre me he querido dedicar al diseño. Crecí entre el estudio de mi madre y el estudio de mi padre. Mi padre diseñaba juguetes, diseñaba mobiliario y también calzado. Y bueno, yo he crecido sentándome en las sillas que él diseñaba, jugando con los juguetes que él diseñaba y usando las zapatillas que él diseñaba, ¿no? Y también en el estudio de mi madre, que en esa época estaba en el sótano de mi casa, era el momento creativo del desorden, de la pintura, de los lápices por todas partes. Y ahí creo que es donde, bueno, exploré un poco mi parte más libre, ¿no? Menos racional. Em, Estudié diseño industrial en la Universidad UCHCU de Valencia. Casualmente mi padre y mi madre eran profesores de esa universidad, así que me siguieron pues, desde el principio hasta el final, ¿no? Mi madre daba la clase creo que se llamaba dibujo y composición o algo de eso, y mi padre daba la asignatura de proyectos de diseño industrial. Bueno, disfruté mucho esa etapa, la verdad. Luego hice un máster en mobiliario e iluminación, también en Valencia, y ahí fue durante la carrera donde empecé con mi primer proyecto de diseño. Mi primer proyecto de diseño fue una marca de ropa con un amigo de Valencia, Pipo Villaro, que estudió conmigo diseño, y fue el primer momento en el que me enfrenté a tener una idea, buscar financiación para esa idea, buscar productor para esa idea y luego buscar puntos de venta para esa idea, ¿no? Los dos patinábamos, hacíamos surf, etcétera. Entonces era una marca enfocada, hacíamos tablas de skate, tablas de surf, camisetas, hoodies, etcétera. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, no salió muy bien, la verdad. Y la segunda fue con otro amigo también de la universidad que montamos un estudio que se llamaba La Selva Studio y fue el primer momento en el que trabajé realmente de lo que había estudiado, ¿no? Tal como te enseñan a trabajar en la universidad, que es buscando empresas para que te contraten para diseñar una pieza con un brief para ellos y que estas empresas produzcan y comercialicen los productos. Entonces estuvimos trabajando así de manera informal varios años y yo me mudé al terminar la maestría a Londres. En Londres hice unas prácticas en un estudio de diseño que se llama Magnus Long. Magnus trabajaba en la Universidad Central St. Martins y también tenía su estudio en Londres. Entonces fue una experiencia increíble porque trabajábamos para proyectos dentro de la universidad y también para proyectos para marcas de mobiliario y producto en general europeas. Yo estuve 6 meses ahí y cuando acabaron mi etapa de prácticas, si no recuerdo mal, me quedé unos 4 meses más con él. Luego seguí en Londres un tiempo como freelance haciendo un poco lo que podía encontrar. Y casualmente llegó un momento que me saturé de Londres, fue una experiencia increíble, pero estuve 1 año y medio en total. Digo, la verdad no volvería en este momento, pero para esa época de mi vida, ese momento fue increíble, fue muy divertido, estuve con muy buenos amigos y me lo pasé muy bien, pero no vi posibilidades para mí en el mundo del diseño en ese momento en Londres y además yo tenía ganas de viajar. Entonces decidí buscar otro lugar, empecé a preguntar a amigos, conocidos, a todo el que se me ocurría por a ver dónde se les ocurría que yo podía encajar y que me lo podía pasar bien. Y un amigo que se llama Alberto Martínez, que tiene un estudio en Valencia que se llama Cul de Sac, casualmente estaba haciendo un proyecto en México con el despacho de Héctor Esraue y yo le pregunté si se le ocurría algún sitio, algún despacho y me dijo, oye, mira, pues justo estamos trabajando con Héctor y
tiene un estudio increíble y estoy seguro que encajarías perfecto, ¿no? Entonces me puso en contacto con Héctor, hablamos, nos caímos súper bien y 2 semanas después yo ya estaba aquí en México, así que fue un super express, movimiento super express, pero súper emocionante. Y eso fue hace 9 años ya, en 2013, que me mudé a Ciudad de México y que empecé a trabajar en el despacho de Héctor, en el RAW Studio. O sea, yo estudié diseño industrial al uso y me enseñaron a trabajar en lo que se conoce en Europa, ¿no?, como el mundo del diseño, que es diseñar productos para marcas que lo van a producir y a comercializar, ¿no? Entonces la única labor que hace el diseñador, o la más importante, es la de diseño. Cuando yo me mudé a Ciudad de México, esos paradigmas cambiaron un poco, ¿no? En México la artesanía está viva, a diferencia en otros países, ¿no? El ambiente de diseño es muy colaborativo, parece que la gente no está compitiendo, sino que está colaborando, ayudándose. El ambiente creativo en general, ¿no? Diseño, arquitectura, interiorismo, arte. Si tú necesitas producir una pieza, a cualquiera que le preguntes te va a decir con quién o con quiénes, e incluso te va a llevar y te va a decir, oye, conoce al maestro no sé quién que trabaja talla de madera perfecto, y te lo presenta, ¿no? Entonces yo cuando llegué aquí empecé a ver que las cosas también las podía producir yo, con ayuda de artesanos, obviamente, ¿no?, y de industria pequeña, industria grande, que yo esa visión del diseño no la tuve en Valencia y menos en Inglaterra, ¿no? Entonces aquí, a través de trabajar con Héctor, poco a poco empecé a conocer cada vez más talleres de artesanos, maestros artesanos que trabajaban en millones de técnicas y materiales diferentes, y fue cuando empecé a autoproducir mis cosas, ¿no? Hace 6 años, Héctor me invitó a hacer un proyecto en colaboración con él, en sociedad, que se llama EWE Studio, y también con Age Salayou, nuestra socia. Somos 3 socios en el proyecto y es un proyecto EWE en el que trabajamos con artesanos, con artesanos de la Ciudad de México y del país en general, con técnicas artesanales milenarias para hacer objetos de edición limitada, objetos de mobiliario o producto o iluminación de edición limitada, con una traducción contemporánea de esas técnicas, ¿no? Entonces ahí fue el primer momento en el que yo empecé a ver que el diseño no era solo industria, sino que también era artesanía y también era autoproducción, y que no necesitabas de nadie más para hacer las cosas que querías hacer, ¿no? Entonces mi primer contacto con eso fue a través de Héctor y a través de EWE, y poco a poco, a medida que han pasado los años, me he sentido más cómodo en ese mundo que en el anterior, ¿no? También creo en mi proyecto personal, no trabajo con artesanos, pero sí trabajo con la industria, y autoproduzco todas las piezas, ¿no? No cuento con nadie más para producirlas. Y hay una cosa que a mí me limitaba en el mobiliario comercial y en el mundo del diseño tal como yo lo estudié. Y es que todos nos enfrentamos, esta es mi opinión, ¿no? O otra gente tendrá otra opinión, nos enfrentamos a los mismos problemas de diseño con las mismas herramientas, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo diseña con el mismo software, tiene las mismas referencias en Instagram o en Pinterest, recurre a los mismos medios de inspiración, y luego trabaja con las mismas empresas que utilizan los mismos materiales, las mismas técnicas de producción, la misma maquinaria, y que va todo al mismo mercado, que además tiene una limitante de precio constante, ¿no? De precio, de tiempo. Eso a mí me limitaba creativamente, o sea, se me hacía imposible diseñar algo diferente a lo que ya estaba, porque con todos esos condicionantes acabas en lo mismo que la mayoría. Entonces, este mundo de arte-objeto en el que ahora estoy, esta línea in between diseño y arte que no se sabe muy bien qué es muchas veces, yo me siento súper cómodo, porque es una libertad creativa absoluta, no tengo clientes, no tengo tiempos de entrega, hago lo que quiero, con quien quiero,
Entonces, el único objetivo es hacer cosas bellas, ¿no? Yo, por mi formación, necesito que las cosas tengan una función, si no hay algo que me bloquea, pero la primera intención es hacer cosas bellas, cosas estéticamente atractivas, cosas interesantes, objetos con sentido, objetos inteligentes. Así es un poco como yo lo veo. Entonces, no es que esté en contra de el mercado de diseño como lo conocemos, pero me siento muchísimo más libre en este mundo del diseño coleccionable en el que las normas aún no están escritas, ¿no? O sea, intento relacionarlo con origen, ¿eh? Porque la verdad es que yo, o sea, digo, me formé en Valencia, pero sin duda alguna considero mi desarrollo personal y mi origen real del diseñador que soy hoy en México, ¿no? Yo hace muchos años que no estoy en Valencia y, y me siento muy desconectado al mundo del diseño europeo, español y valenciano. No por nada, sino porque no vivo ahí. Y cuando llegué a México se me abrió un mundo de posibilidades. O sea, de repente podías trabajar con el material que quisieras. Había millones de personas trabajando, o sea, workshops de artesanos trabajando piedra, trabajando fundición, trabajando metales, trabajando talla de madera, trabajando soplado de vidrio, que trabajando cerámica, porcelana, que era, bueno, o sea, era como un playground para hacer lo que quisieras, ¿no? Y a través de Héctor también tuve, bueno, la suerte de tener acceso a los mejores artesanos, ¿no? Héctor con su estudio ya trabajaba con los mejores artesanos y las mejores empresas grandes y pequeñas de la Ciudad de México y del país. Y bueno, tuve la suerte de entrar así llegar en blandito y experimentar todo eso, bueno, pues con mis propias manos. México tiene una increíble herencia artesanal, ¿no? Y hay técnicas, como estábamos hablando, prehispánicas que se siguen llevando a cabo a día de hoy, y hay otras que con el paso de los años se han ido, pues a lo mejor modificando y hoy en día son otra cosa. En el caso de las personas con las que trabajamos, son, no sabría decirte si milenarias, pero son técnicas que han heredado de sus padres, que han heredado de sus abuelos, que han heredado de etcétera, 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 que lleva haciendo toda la familia desde hace muchos años y que la idea o una de las ideas que tenemos en el proyecto de EWE es que para los hijos siga siendo interesante el negocio de la artesanía, ¿no? Porque sigan viéndolo como un negocio y no como algo desactualizado. Entonces, las técnicas siguen siendo las mismas. Al final, la talla de piedra sigue haciéndose con un cincel y un martillo. A lo mejor ahora tienen otro tipo de herramientas para, no sé, cortar las costeras de mármol con sierra de diamante, que antiguamente se hacía perforando y clavando cinceles y abriendo, que también se sigue haciendo así ahora, la verdad. Entonces, no sé qué tanto se han desvirtuado estas técnicas con el paso de los años. Supongo que se habrán ido amoldando a la tecnología, a la sociedad, a los diseñadores, etcétera, pero definitivamente siguen haciéndose de una manera, digo, no quiero decir precaria, pero original, ¿no? O sea, si vas al taller y ves a los tipos dándole golpes a la piedra con un cincel hasta llegar a curvas perfectas que parecen sacadas de un ordenador, es impresionante, ¿no? Es impresionante la maestría. Y lo mismo con el soplado de vidrio. Pues bueno, será a lo mejor el taller en sí tiene ahora recursos que antes no tenía, pero sigue siendo sacar de un horno con una caña una burbuja de vidrio y subirte a una escalera y soplar hacia abajo y que se infle solo por la fuerza de tus pulmones, ¿no? También trabajamos con un artesano de fundición de bronce, fundición de metales en general, pero sobre todo nosotros trabajamos bronce con él. Se llama Carlos Bautista y bueno, tendrías que ver su taller. Son hornos, es una especie de suelo de tierra continuo donde cada vez que van a fundir una pieza tienen que
mover la tierra hacia donde está, crear el horno, ¿no?, alrededor de la pieza con estos ladrillos refractarios para contener el calor, y es una pieza de cera que meten en arena, viertes el bronce y luego retiras la tierra y queda la pieza, ¿no? Y luego ya la rectifican. Digo, es fundición al uso como se hacía antes, ¿no? Fundición o bien a cera perdida o fundición en arena. Y lo mismo con el artesano, otro artesano con el que trabajamos, Macario Carmona. Él hace talla de madera y bueno, al final sigue siendo gubias sobre troncos de madera que primero corta con motosierra y va de lo, digamos que de lo vasto a lo fino, ¿no? Si hablo de mentores y maestros, sin duda alguna tengo que empezar por mis padres, que bueno, hijo de madre artista y padre diseñador, no me quedaba otra cosa que hacer diseño. Y es curioso porque yo recuerdo que durante mis primeros años interesado en el mundo del diseño, la persona más cercana a mí era mi padre, ¿no? Con él compartía, pues, qué piensas de esto, cómo ves esto, cómo harías esto, cómo funciona esto, porque, pues bueno, teníamos una relación más cercana de diseñador a diseñador. Y con el paso de los años, y desde que me mudé a México, que he ampliado mi espectro de intereses en el diseño y ahora de repente el mundo del arte, de la escultura, tiene más interés para mí que el diseño al uso, he empezado a acercarme mucho más a mi madre. Y mi madre, que es artista plástica, también escultora, también ha hecho performance, ha hecho videoarte, y que cada vez está más interesada ella también en el mundo del diseño, en el mundo de la arquitectura. Pues últimamente hemos conectado mucho más y bueno, ella además da clases de arte, de teoría del arte, de estética del arte, a las que obviamente estoy apuntado y intento siempre atender, no lo hago todos los días, la verdad, pero bueno. Y nada, entonces ellos dos, sin duda alguna, han sido mis mentores, mis primeros mentores, y a partir de eso, cuando llegué a México, que es cuando considero yo que empezó realmente mi formación como diseñador, como el diseñador que soy actual, sin duda alguna tengo que nombrar a Héctor Esraue, porque Héctor me abrió las puertas a todo. Me abrió las puertas a su conocimiento, me abrió las puertas de su empresa, de su red de artesanos, su red de productores, de sus amigos, de su familia, de su círculo profesional y por supuesto de su día a día, ¿no? Trabajé con Héctor en su estudio 8 años y medio, hasta hace muy poco, que ya no trabajo dentro de su oficina, que es Esraue Studio, y yo he aprendido todo lo que sé de él, sin duda alguna. Además, Héctor es una persona muy apasionada por el diseño, un gran diseñador, sin duda alguna, un gran empresario también. Entonces, creo que todas esas cosas hacen que seas un buen profesional y bueno, y eso se lo debo a él, sin duda alguna. Y además, hace 5 años, que como ya te comentaba, me invitó a formar parte de un proyecto como socios, junto con Age, él y yo. Bueno, empecé o sea, ese proyecto sigue, ¿no? A día de hoy yo dejé de trabajar con Héctor en su despacho, pero seguimos trabajando juntos en EWE y seguiremos trabajando juntos en EWE todo lo que nos dure, sin duda alguna. Mi día a día se divide actualmente entre EWE Studio, que como te comentaba antes es el estudio que tengo con Héctor y con Age, y mi proyecto personal, mi estudio personal, ¿no? Que eso lo llevo, este espacio que ves es mi taller, mi estudio, y aquí es donde pienso, donde dibujo, donde corto, donde pego, donde limpio, donde sello, donde empaco, todo. Entonces mi día a día se divide entre estos dos estudios dependiendo de lo que necesite. EWE tenemos el estudio aquí en la colonia Roma, a 5 calles de aquí de mi casa, y es un estudio, ahora mismo tenemos ahí el showroom y un equipo que somos 3 socios con 4 diseñadores actualmente, un coordinador de producción también y un área de administración.
e intento ir cada mañana a la oficina. Si necesito dedicarle más tiempo a un proyecto de EWE, me voy directo ahí, paso ahí toda la semana. Si estoy más libre, a lo mejor paso más tiempo aquí, pero bueno, intento dividir mi tiempo poquito 50-50 entre las dos empresas. Y también paso muchísimo tiempo en talleres, entonces, talleres de artesanos, ¿no? Entonces, pues depende del día, depende de lo que estemos produciendo, si es algo nuevo, si es algo diferente, si es algo difícil. Paso mucho tiempo haciendo pruebas en los talleres, viendo cómo se producen las cosas, entendiendo el material, entendiendo la técnica y ya, mi día a día, disfruto mucho mi día a día en Ciudad de México. Todos los días amanece soleado, amanece con calor. Eso me cambia totalmente el rollo. Y además puedo ir caminando hasta el estudio. Trabajo con gente muy buena y que además me cae muy bien. Y, y nada, actualmente no es para mí trabajar, es estar en el diseño y lo disfruto mucho. Muchos alumnos cuando he dado un workshop o una conferencia se han acercado a preguntarme, oye, ¿pero vives de esto? O sea, ¿cómo se vive de esto? ¿No? Porque todo es muy bonito, todos disfrutamos diseñando, pero ¿cómo haces de eso un negocio que te dé para vivir a ti y a tu equipo? ¿No? A ver, en EWE, que es una empresa un estudio en el que llevamos ya 6 años, somos 3 socios, Héctor, con mucha experiencia previa, llevando su estudio y otras empresas, y tenemos un equipo muy capaz de diseñadores, pues EWE fue creciendo poco a poco. El modelo de negocio es que nosotros trabajamos con artesanos para producir piezas de edición limitada, son producciones lentas, tardamos más o menos 2, 3, 4, incluso a veces 5 meses en producir una sola pieza, y vendemos nuestras piezas a través de galerías de arte y diseño, y a través de nosotros mismos, ¿no? Obviamente es un proceso. Al principio estás en pocas galerías, haces pocas exposiciones, intentas ahorrar dinero, produces pocas piezas y es una rueda que cada vez va creciendo y va funcionando mejor. Vas teniendo presencia en más galerías, vas haciendo más exposiciones al año, vas ganando más clientes, más gente te conoce, más gente te sigue. Actualmente en EWE, pues bueno, tenemos una galería en Copenhague, que es Oliver Gustav, tenemos una galería en México que se llama Masa, tenemos una galería en China que se llama Objective, tenemos una galería en Dubai que se llama Collectional, tenemos otra galería en Los Ángeles que se llama Gallery Half y Future Perfect, alguna galería online también que nos representa, una galería en Seúl que se llama Verso. Entonces, bueno, pues a medida que han pasado los años hemos ido creciendo esta red de galerías y por lo tanto crece pues, bueno, la cantidad de piezas que puedes vender al mes. También hacemos piezas a medida, entonces pues bueno, suelen ser modificaciones de tamaño de alguna pieza que ya tenemos o modificaciones de material o piezas a medida de cero, como ahora un proyecto que estamos haciendo, una lámpara escultural de 4 metros por 4 metros para un cliente privado, en una residencia privada, y es una rueda, ¿no? También en mi proyecto personal, con las piezas que diseño, yo, o sea, obviamente me inspiré un poquito del modelo de EWE, ¿no? Y creo que di los pasos adecuados. Creo que un buen consejo sería: empieza por algo pequeño, que puedas manipular tú, que puedas enviar tú, que no pese mucho, que tenga personalidad propia, que sea interesante, que sea novedoso. Y digo que sea pequeño para que puedas, pues bueno, producir varios, vender más, ¿no? Si de repente EWE hubiera empezado haciendo Magma, que es una lámpara que actualmente es nuestro bestseller, nuestra pieza más interesante, nuestra pieza más icónica, yo creo que no hubiéramos sido capaces de vender la primera, porque necesitábamos un previo de objetos pequeños, fáciles de llevar a galerías, fáciles de enviar, fáciles de vender, que nos hicieran movernos un poquito para llegar luego a piezas más grandes, ¿no? Y ese es mi objetivo también en mi proyecto personal. Yo empecé con la lámpara, que es esta que tengo aquí detrás, OBJ01,
Y, y este año 2022 estoy lanzando una silla, una estantería modular para muro y otra lámpara, que son objetos un poquito más grandes, un poquito más caros, más difíciles de producir, más difíciles de vender, en lo que quiero que me lleve a otro nivel de clientes, a otro nivel de galerías y poco a poco ir subiendo a lo mejor de tamaño, de, no sé, de piezas más interesantes, etcétera. Yo sí, o sea, para mí sí me parece un negocio, sí es un negocio rentable el mundo del diseño coleccionable. Eh, de hecho, o sea, al final a mí me gusta más, por un lado, porque me parece más interesante que el mobiliario comercial, porque yo trabajo con materiales que en mobiliario comercial no son rentables, porque no hay gente que pueda pagar una, yo qué sé, el latón, ¿no? Que es un material carísimo, para hacer una silla con él. Entonces, pues recurres a otro tipo de materiales, acero, madera, piel, etcétera. Pero con el diseño coleccionable, yo, a nivel personal, y cada uno tendrá su experiencia, he sentido que puedes gastar más en desarrollo, gastar más, utilizar otro tipo de materiales eh, y llegar a un cliente que lo quiere pagar y que lo puede pagar, ¿no? Entonces, en lugar de intentar yo vender, yo qué sé, 20 sillas comerciales en un mes para poder vivir ese mes, yo creo que con que venda una ya vivo ese mes, ¿no? Entonces es otro ritmo de proyecto y no es que uno esté bien, otro esté mal, son mundos diferentes. Uno yo creo que tiene clientes, tiene proyectos, el mundo del mobiliario comercial tiene empresas, tiene mucha más gente involucrada. Yo aquí me siento muy cómodo estando prácticamente yo y mis galerías, la gente que quiere comprar y mis artesanos o mis amigos que muchos me ayudan a producir, y ya está. No es un negocio más sencillo, con el que yo ahora mismo me siento cómodo y a lo mejor en otro momento te digo otra cosa, pero ahora me interesa muchísimo más que otros mundos más comerciales de diseño. En EWE, que es un proyecto desarrollado en México por manos mexicanas, ¿no? Que son los artesanos con los que trabajamos, es un proyecto contextual, ¿no? Que a mí me encanta ser parte de esto porque aprendo cosas que no son parte de mi historia, ¿no? Entonces, en el proyecto de EWE es una mirada hacia el pasado de México, ¿no? El pasado y el presente, pero sobre todo el pasado de la artesanía. Nos inspiramos en EWE, concretamente tenemos una etapa muy importante de investigación previa a diseñar cualquier pieza, en la que nos metemos de lleno en una técnica artesanal, en un acontecimiento histórico, en algo que nos parece interesante, en formas, en materiales, ¿no? De cualquier parte del país. Esa es la parte más importante de diseño, la etapa más importante en el proceso de diseño de EWE. Después, con esas ideas, nos acercamos a los maestros artesanos, seleccionamos los materiales, vamos con ellos a la cantera, vamos con ellos a la maderería a buscar y vamos decidiendo un poquito qué hacer. Hay cosas que se pueden hacer de una forma y con unos materiales y cosas que no, ¿no? Digamos que hay esas limitantes, pero en general también nos gusta retar a estos artesanos y cuando nos dicen que no se puede es porque no, ¿no? Y bueno, hay momentos donde sí realmente no se puede y hay momentos donde sí se podía y es un poco esa relación de reto mutuo en la que nos sentimos cómodos y también muchas veces para hacer contemporánea, para lograr un lenguaje contemporáneo de una técnica milenaria, pues bueno, siempre hay que improvisar un poco y cambiar un poco lo que se ha hecho siempre para llegar a algo nuevo, ¿no? Entonces, eso es un poco como yo lo veo, como trabajamos en EWE. En mi proyecto personal, yo he querido hacer algo totalmente opuesto. Yo, o sea, en mi proceso de diseño no hay, por ejemplo, referencias, no hay tampoco una etapa de investigación, es pura intuición, ¿no? Yo quería disfrutar de esto realmente y a mí investigar la verdad es que no me parece divertido. A mí lo que me gusta es dibujar. Entonces yo tengo millones de libretas que lleno a diario cada vez que puedo, rayo ideas, escribo cosas que me interesan, dibujo mucho y
con el paso del tiempo, algunas de esas ideas me van pareciendo más interesantes, las cojo y las mando a producir. Porque a mí realmente lo que me apetece es disfrutar de esto y yo disfruto así, ¿no? Entonces es pura intuición. A mí me gusta... trabajo con metal, hasta ahora únicamente con metal, porque el metal realmente hace exactamente lo que quieres que haga. No hay duda, ¿no? La piedra se puede partir, el vidrio puede salir más grueso, más delgado, se puede romper en el templador. Lo que quieres hacer con metal, tal cual pasa, ¿no? Es como un material que a mí me gusta aplicarle gestos sencillos, ¿no? Como de corte, de doblado, de presión, de soldado, y reacciona exactamente como quieres que reaccione, ¿no? Y a nivel personal, o sea, yo sin duda alguna mis objetos tienen una ambición estética, pero necesito que cumplan una función, ¿no? Como para sentirme cómodo mentalmente. O sea, a mí me cuesta actualmente mucho comunicarme de diferentes formas. Hablar en público es algo que no puedo soportar, que hago, pero que lo paso fatal y además siempre siento que pierdo el 80% de lo que quería decir por los nervios. Y también escribir sobre mi obra, sobre la obra de Ewe o sobre la de cualquier persona, me cuesta muchísimo y digo, es algo que aún no he aprendido, que sigo trabajando en ello. Y, y luego, ¿qué cosas me gustaría aprender en el futuro? Yo siento que como diseñadores, bueno, voy a hablar por mí, no por todos los diseñadores, pero yo siento que sé muy poco de muchas cosas y que me gustaría ir profundizando en estas cosas con los años, ¿no? Por ejemplo, pues trabajo con tallado de piedra, pero yo no sé tallar piedra. Diseño lámparas y vendo lámparas, pero yo no sé soldar cables, ni instalar un LED, ni programar un Arduino, ¿no? O trabajo con muchos materiales, pero realmente hay muchos más, ¿no? Que me gustaría conocer. Entonces, cosas que me gustaría aprender. Yo, pues bueno, quiero saber más sobre las cosas que sé poco y quiero empezar a meter más las manos en las cosas que hago, ¿no? Porque hasta ahora, sobre todo trabajando con metal y pues el metal es muy fácil, ¿no? O sea, al final tú mandas a cortar un archivo digital y sale exactamente como lo quieres, prácticamente no participo en nada. Y con el tallado de piedra o con el soplado de vidrio, pues trabajamos con maestros artesanos en los que tampoco te involucras, ¿no? Ellos hacen toda la parte manual. Entonces, algo que me encantaría es poder empezar a involucrarme yo físicamente en las piezas que hago. Eso es algo que quiero hacer, espero que pronto.